Bueno, un nuevo seminario de esta nueva temporada. El otro día estuvimos hablando de la elección del tema según el entorno. Incluimos en el entorno tres aspectos. El entorno inmediato sería el modelo en figura, retrato y paisaje. El entorno de aquello que nos rodea, ¿no? Que sea también el paisaje urbano, es decir, todo aquello que podamos imaginar que tenemos alrededor y además incluimos como entorno todo aquel pool, aquella base de imágenes que tenemos en nuestra mente, que ya hemos visto, y os ponía los ejemplos sobre todo de las merinas, ¿no? ¿Cuántos han repetido las merinas o cuántos han repetido la obra sacra? Hoy hablamos de la elección del tema para realizar una obra que sea producto de la razón. Y nos quedará un tema que será producto de la emoción. ¿Qué decir tiene? Que podemos estar mezclando unos con otros porque podemos elegir algo de nuestro entorno, que nuestra razón nos diga que es acorde a lo que queremos decir y además que nos provoque una emoción. Pero para poder separarlo, para poder clasificarlo, hemos decidido que sea esa clasificación. El entorno, por una parte, también con nuestras imágenes coleccionadas, que han formado parte de nuestro entorno, con la razón y con la emoción. Hoy nos toca la razón. Y toda obra que sea producto de la razón y que nosotros elijamos el tema según nuestra razón, debe tener evidentemente un razonamiento. Por lo tanto, tiene que ser racional. Racional hasta el punto de que tú planteas una inquietud que puedas tener al respecto de algo y ejerces un razonamiento hasta llegar a la conclusión de que ese razonamiento merece la pena representarlo y exponer. Cuando es la razón la que impera en la elección del tema, es la necesidad de que un pensamiento razonado que tú has elaborado, puedes representarlo. Y ahí está la dificultad, cómo la representas, ¿no? ¿Qué imagen eliges? ¿Qué es lo que crees que deberías componer, que debería estar dentro de esa obra cuando eliges bajo la influencia de la razón? Evidentemente, aquello que conoces, porque si no lo conoces es mucho más difícil. Aunque sin conocerlo, también puedes elaborar una escena que nunca has visto que sea lo demostrativa de aquel pensamiento que la razón te ha llevado para poderlo representar. En la historia tenemos muchas representaciones que están basadas en la razón. Tendríamos que empezar con el mismo arte sacro. Ya el otro día, en el románico, estábamos hablando de que el primero que ideó esa estética del románico, seguro que fue una creación, ¿no? La estética propia del románico, con un dibujo muy marcado, con una perspectiva jerárquica, con colores planos. Bien, pero todos los demás, no eran más que aquellos que, habiendo visto eso previamente, lo querían representar con la misma estética o les pidieron que fuera representado con la misma estética. También forma parte. Veremos luego una obra del Greco en donde representa un Pantocrator, ¿no? Y sin duda es producto de la razón, pero también del entorno, porque si Greco no hubiera visto esa imagen en el románico, en el gótico previamente, no la hubiera representado como la representa. Y empezaremos precisamente por esta imagen que hemos dicho del Greco, que hace referencia a un Pantocrator.
Esta imagen la habéis visto en la misma posición, incluso en los mismos ropajes e incluso en la misma estética desde el románico hasta el barroco del Greco. Es decir, no ha variado nada. ¿Por qué no ha variado nada? Porque la razón le ha llevado a pensar que la imagen de Jesucristo debería ser más o menos la misma. ¿Hay alguna variación? ¿El Greco ha hecho alguna variación? Sí, producto de la razón. La posición de la mano derecha de Jesucristo es exactamente la misma que los iconos, incluso los primeros iconos bizantinos, pero en cambio en la izquierda está encima de una bola, encima de una bola, supongo, terráquea, como si estuviera pidiendo a Dios para que la tierra, la humanidad, obtuviera los beneficios de su Padre. Esto es producto de la razón, es decir, esta nueva composición del Greco, posando la mano izquierda en posición dadivosa, dadivosa de dar, encima de una bola, ¿bien? Es producto de la razón. Si seguimos en la historia, veremos que la propia cena, la propia última cena de Leonardo, ya es producto también de la razón. ¿Por qué? Porque ya se había representado, pero aparte de que se hubiera representado, todo y tal como pone los personajes son, por supuesto, súper, ultra razonados, ultra pensados. Cada uno tiene una posición específica, una expresión específica según lo que él creía que deberían tener la personalidad de los apóstoles. Por supuesto, Jesucristo en el medio como una nueva perspectiva jerárquica. En esta imagen, además, hay un estudio de perspectiva simple, cónica, con el punto de fuga en el centro. ¿Y dónde está? En el centro, donde está Jesucristo, en la cabeza de Jesucristo. Todo producto de la razón. Si seguimos, esta es una obra se llama En tiempos de paz, en la que quiere demostrar que unas mujeres en el campo están contentas y alegres haciendo unas labores cotidianas de un costumbrismo habitual, pero producto de la razón. Fijaros en la composición de la obra. Todas las mujeres están en el centro, hay como 6, 7 figuras incluidas, 8 incluso, una perspectiva muy bien cuidada, también con un punto de fuga central, y el alrededor, que quería demostrar que estaban en el campo, es lo que más impera de la obra. Producto, a mi modo de entender, producto de la razón. Seguimos. Esta es la famosa, quizá uno de los pintores racionalistas más famosos es Rembrandt. Esta es la famosa lección de anatomía de Rembrandt. Rembrandt captó la imagen de un entorno, pero realmente lo que nos quería demostrar era que el avance de la ciencia pasaba por el estudio de los cuerpos y evidentemente tenían que estar fallecidos para poderlo hacer. Otros artistas han representado lo mismo. Si buscamos en otras, aquí tenemos el detalle de Rembrandt, tenemos otra lección de anatomía, esta no es la de Rembrandt, pero como podéis ver, la mejor manera de poder representar racionalmente una disección de un cadáver para poder estudiar de qué ha muerto o para poder estudiar simplemente anatomía, era esta, el cadáver tumbado, el maestro con el escalpelo en la mano y todos los discípulos alrededor.
Aquí estaban un poco despistados porque tenían la mirada en la cámara. Evidentemente, esto no es de Rembrandt. Si lo comparamos con la anterior de Rembrandt, la diferencia es abismal. Aquí no todos miran a la cámara porque están mirando al cadáver. Mucho más realista y sin duda mucho más racional. ¿Cómo va a haber una lección de anatomía donde todos los asistentes estén mirando a la cámara, como si de una foto se tratara? Seguimos. Dentro de la historia hemos tenido muchas corrientes racionalistas y pondremos una selección de todas ellas para poder evaluar hasta qué punto llegaba el raciocinio. Esta obra es de Paul Signac. La obra de Paul Signac. Signac era uno de los artistas puntillistas que llegaron a hacer una teoría sobre el estudio del color y sobre todo de los colores complementarios unos con otros para poder provocar una sensación cerebral de algo físico, ¿no? De objeto. Fijaros que no importa lo que representa, esta obra se llama La boya roja, porque hay una boya roja, pero nada más, o sea, es una redundancia, casi una obviedad, y Signac lo que quiso racionalmente fue tratar el color para poder demostrar que en nuestro cerebro el color uno al lado del otro es suficiente para poder fabricar imágenes. Seurat, quizá el más estudioso del puntillismo, y eran coetáneos, Seurat y Signac, con todo un estudio teórico. Está escrito, vale la pena leerlo. Ellos hicieron vamos a decir, una exposición previa de lo que sucede en nuestro cerebro cuando se combinan los colores. Si nos acercamos a la imagen, veremos que hay colores de todo tipo uno al lado del otro y en cambio todos juntos nos dan esta sensación de paisaje ribereño con un velero y una piragüita y un árbol cercano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué representaban? Les daba igual. Lo que les importaba realmente era demostrar racionalmente que ese estudio de los colores, uno al lado del otro, podría ser importante para la representación. Más obra racional. Cualquier obra publicitaria es racional. ¿Por qué? Porque tiene un porqué antes de hacerla. Esta es la famosa obra de Andy Warhol, La sopa de Campbell's, en el pop art, época posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que a ojos de cualquiera no es más que una propaganda. Y realmente era así, porque Andy Warhol no era más que la representación de un entorno que él creía que hacía patria. Por eso representó tantas y tantas celebridades en esas formas de varios colores de las serigrafías de gente famosa. Y seguimos. Esto es actual, esto es un Banksy. Banksy no hace nada que no tenga una razón detrás. Esa razón es la que le empuja a hacer un graffiti activista ante el mundo. Como sabéis, Banksy no lo conoce nadie. Es un hombre que se dedica a hacer murales con plantillas. Y esos murales con plantillas siempre tienen un significado concreto.
racional puro. Si seguimos con Banksy, la, la Gioconda con un bazooka encima, ¿no? Es evidente que quiere dar un mensaje racional con una pintura hecha con stencils en cualquier muro para que el mundo se conmueva. Por lo tanto, racional, la razón. Como decía, en el pop art, toda propaganda es racional. Aquí está una imagen, años 60, de la Coca-Cola, la famosa Coca-Cola. Como no, todo el arte activista y, vamos a decir, financiado por todos aquellos que querían dominar el mundo, en este caso es Lenin, si no veo mal, sí, es Lenin con el constructivismo ruso cuando se hizo con el poder del imperio ruso. Otro activista, esta es una obra, una magnífica obra de David, del neoclasicista David, que es la coronación de Napoleón. Por supuesto, racional y intencionada, idealista, etcétera, etcétera. Otra de la propaganda nazi en los años, en el año 38-39, donde representaba esa raza aria que tenía que mandar en el mundo. Este es Jasper Johns. Jasper Johns es un pintor de los años 70, donde, como podéis ver, su obsesión patriótica se repite e incluso se superpone una encima de otra, las banderas de Estados Unidos, con un skyline y con la reafirmación, la confirmación de su razonamiento patriótico americano. Bien, y seguimos. Este es Magritte, que aunque esté tildado de surrealista y todo lo que él representara, según el surrealismo, debería ser producto de los sueños, pero como veis, esto no es producto de los sueños, esto es producto de un razonamiento claro, pinta una pipa y dice que esto no es una pipa. Y es verdad que no es una pipa, porque esto es una representación de la pipa, pero no hay razonamiento más razonado que llegar a decir que una pintura es una pintura y no es el objeto que representa. Lichtenstein es años 70, una visión de un cómic, o sea, él pintaba de esta manera como si fuera un offset, que veis los puntitos que se representan en los offset, os recordarán a los cómics de los años 60-70, donde ya representa una razón, ¿no? Que es el miedo de la mujer joven y guapa ante la vida que le ha tocado vivir. Otras representa su alegría, otras representa, es decir, lo que representa es producto de un razonamiento de una época que correspondía a la suya y esa época es la que con el razonamiento adecuado la quería manifestar para ver si podía sensibilizar la conciencia de toda una sociedad. Y podríamos poner muchos más ejemplos, yo creo que con estos son suficientes, y remarcar que la elección del tema bajo el imperio de la razón, estaríamos hablando del imperio de Descartes, Descartes, bien, de Locke, de Hume, del propio Kant, todos los racionalistas y empiristas son los que dieron la base filosófica del que es, lo que no es, no es, lo que no piensas, no eres,
y lo que hay, y lo que no hay, no hay. Bien, eso es en lo que se basa la elección del tema en base a la razón. Y no se me ocurre más.